gobierno del presidente Sebastián Piñera lanzó su nuevo Plan Araucanía, una iniciativa que contempla una inversión de más de 8.000 millones de dólares, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Analizamos los principales puntos de este plan en Cámara Acción. Conversamos de este tema con el diputado por la zona, René Zafirio. ¿Cómo está, diputado? Muy bien. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Diputado, ¿qué le parece este nuevo Plan Araucanía? Estamos hablando de un impulso para la región según las propias palabras del gobierno. ¿Usted ha visto otros planes ya Araucanía? Varios. No le digamos planes Araucanía, porque los anteriores han sido todos un fracaso. Y yo la verdad es que independientemente de ser diputado de oposición, no quisiera que este fracasara, porque es una gran oportunidad, una oportunidad francamente histórica. Yo diría que a partir de la decisión del gobierno de poner este tema como un tema prioritario. Con dolorcito, porque yo hubiera esperado que los gobiernos de centro izquierda hubieran tomado decisiones que hoy día está tomando la derecha. Pero bueno, la política es así y lo importante ahora es ver cómo avanzamos en la región. Hay de todo. Hay de todo. Con eso quería comenzar, diputado. Primero, por algo que llamó poderosamente la atención, que tiene que ver con la reparación a las víctimas, y esto enmarcado dentro de los hechos de violencia en la región de la Araucanía. ¿Usted cree que con la reparación a las víctimas se soluciona en parte el problema? ¿Se abordó el tema de la violencia en la forma que usted creía que se iba a abordar? A ver, yo creo que subsiste de parte del gobierno la tendencia a creer que la judicialización y la policialización de la región es un mecanismo que puede disminuir los niveles de confrontación que hoy día existen. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Ni 5.000, ni 10.000, ni 20.000 carabineros más lo van a lograr. Ni tanques en las calles. No lo van a lograr, simplemente. Podrá decaer la actividad relacionada con la quema de maquinaria, de camiones, pero no va a terminar. No es esa la forma. La forma, desde mi punto de vista, está en algún modo contenida aquí. Primero, el reconocimiento constitucional, que es algo que hemos venido planteando durante mucho tiempo. El establecer constitucionalmente el principio de igualdad y no discriminación arbitraria. Ese fue uno de los puntos más aplaudidos ayer en la ceremonia. Sí. Nosotros insistimos mucho al ministro Alfredo Moreno que no solo era suficiente la creación del Consejo de Pueblo, sino que era necesaria la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Y acogieron esa parte de nuestra propuesta y fue informada por el presidente de la República. En lo que no estamos muy de acuerdo es en la ley de cuotas, porque lo que nosotros le pedimos al gobierno en reuniones privadas durante muchos meses... ¿Escaños resguardados? Fue escaño reservado, porque puede ocurrir que los partidos tradicionales, no tengan capacidad para representar esa sensibilidad indígena o indigenista. Es decir, que no haya militantes indígenas en los partidos. No, si militantes hay suficientes. ¿Candidatos indígenas dentro de los partidos? Candidatos elegibles dentro de los partidos indígenas es más difícil. Por eso nosotros decíamos una cantidad determinada de diputados con escaños reservados y una cantidad determinada de senadores, con un padrón electoral al cual se adscriben los indígenas de nuestro país voluntariamente y optan por si votan en la elección del registro, a través del registro nacional o el registro indígena. Una especie de padrones paralelos. Exacto. Votaban una vez en 12 elecciones paralelas. Eso desde el punto de vista político-social, por decirlo de alguna manera, diputado, ¿qué le parece la inversión económica? Esto que se habla de más de 8.000 millones de dólares del sector público-privado. Ahí también tenemos mira, no quiero decir una duda, pero hay algo que tenemos que conversar. El gobierno dijo que esto era el inicio de un proceso de diálogo y me parece bien que sea así. Hablar de 8.000 o 9.000 millones de dólares en un periodo de 8 años significa por lo menos comprometer 5.000 millones de dólares para el próximo gobierno que no sabemos qué va a hacer. Entonces es pretencioso asumir compromisos más allá del periodo presidencial actual. Al actual presidente le quedan 3 años, podríamos hablar de 3.000 millones de dólares y esos 3.000 millones de dólares representan más o menos un 25% del crecimiento. Quizás lo más realista en lo que se hace ahora es aumentar el presupuesto de la región para este año de 600 a 900 millones de dólares, creo que por ahí es la cifra. Es que ese es otro tema. No queremos que pase lo que ya nos ha pasado, que tiene que ver con que se aumenta el volumen de la inversión para la región, pero
son los mismos recursos sectoriales de los distintos ministerios los que se reasignan. En consecuencia se abulta la suma destinada a la región. Pero tendremos que discutirlo eso en la ley de presupuesto. En materia de infraestructura me parece bien que al final se invierta y se termine un parque para la ciudad de Temuco, que es el parque de la isla Cautín, que es una cuestión que me correspondió como alcalde recuperar, porque eso era terreno militar, al cual la ciudad no tenía acceso, y hoy día fue recuperado. 10 hospitales para la zona también. 10 hospitales para la zona, pero también allí hay una trampita, porque hay 10 hospitales dentro de los cuales se encuentran varios que ya se encuentran en construcción o que están en proceso de la etapa previa de desarrollo del proyecto. Lo que sí me parece importante es el desarrollo de un centro de alta resolutividad en materia de cáncer. Eso es clave. Me imagino, sin habitar la zona que usted representa, no hay nada relacionado con enfermedades del cáncer. No, porque los enfermos de cáncer tienen que viajar a Valdivia, claro, que está colapsado, con lo que significa para un enfermo de cáncer tener que desplazarse, separarse de su familia, estar días para recuperarse en lugares no a veces muy acogedores. En fin, es todo un drama. Diputado, y lo que nos mencionaba usted al principio, para ir cerrando la idea, lo que la centroizquierda no pudo hacer en estos años lo está haciendo ahora la derecha. ¿Eso le provoca a usted algún tipo de sentimiento encontrado, diputado, sobre lo que pueda ocurrir? Yo hubiera deseado que lo hubiera hecho los gobiernos de centroizquierda, porque el reconocimiento constitucional, el Ministerio de Asuntos Indígenas, el Consejo de Pueblos, son proyectos que han estado muchas veces en el Congreso. De hecho, los dos últimos están en tramitación en el Congreso y han sido paralizados por este gobierno. Es importante que le pongan urgencia, me parece bien que le pongan urgencia. Pero uno tiene su corazoncito, yo hubiera esperado que lo hubieran hecho otros. Ahora, para cerrar, se habla de más de 400 proyectos, 491, si es que no me equivoco, que tienen que ver precisamente con la Araucanía. Imagino que algunos de ellos se verán acá. ¿Cómo ve usted la discusión parlamentaria en el Congreso sobre proyectos que tengan que ver precisamente con leyes? Es que claro, hay dos tipos de materias que son administrativas, que va a resolver directamente el Ejecutivo por la vía de decretos, y otras materias que requieren acuerdo parlamentario, particularmente en lo que tiene que ver con las reformas constitucionales, porque requieren quórum muy alto. Entonces, si no hay acuerdo, no va a haber reforma. ¿Se verá como un tema país, así como se abordan los temas internacionales, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo espero que sí, porque es en realidad un tema país. Es lo que ocurre en La Haya, es un tema país, las relaciones internacionales, como tú lo dices, es un tema país. La temática indígena es un tema país, el tema de la infancia es un tema país, y también el gobierno actual lo ha estado asumiendo este último tema, me refiero al de la infancia, con mucha fuerza, también poniéndolo dentro de los primeros lugares en la agenda. Ya pues, diputado René Zafirio, le agradecemos por darse estos minutos para conversar sobre estos impulsos que se le quieren dar a la zona. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Conversamos de este tema con el segundo vicepresidente de la Cámara, diputado por la zona, Mario Venegas. ¿Cómo está, diputado? Gracias por estar junto a nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, Gabriela. Diputado, usted ayer fue parte de las autoridades que estuvieron presentes en el lanzamiento de este plan Araucanía impulsado por el presidente Piñera. ¿Qué le pareció a grandes rasgos lo que ocurrió ayer? Bueno, estuve presente porque fui invitado, ¿sí? Y a mí me parece para quienes nos interesa de verdad y vivimos en la región y queremos seguir viviendo allí, este era un plan, el anuncio era muy esperado, porque está en juego ni más ni menos que el futuro de nuestra región. Y en consecuencia nos habíamos hecho grandes expectativas con los anuncios que el gobierno hiciera. ¿Y las expectativas estuvieron a la altura? Yo diría que no. Yo diría que no, porque si bien debo reconocer que hay aspectos que representan un avance e incluso abordan temas que nosotros en los gobiernos anteriores fuimos incapaces de abordar, se queda corto en muchos aspectos y trataré de explicarlo. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a reconocer que darle urgencia a dos proyectos que presentó el gobierno anterior que son importantes, como Ministerio de Pueblos Indígenas y nuevo Consejo de Pueblos Indígenas? Es importante porque hasta ahora no lo había hecho. Reconocimiento constitucional, una larga discusión a lo que la derecha sistemáticamente se había negado a legislar. Bien aplaudido ese anuncio por lo demás. Exacto. En la ceremonia. ¿No es cierto?
Por otro lado, todo lo que dice en relación con inversión pública, con la idea de inversión pública que gatille o apalanque inversión privada. Recuerden que las cifras son... Hablan de más de 8.000 millones de dólares. ¿Usted cree que da esa cifra? Lo primero que tengo que decir es que 8.000 millones de dólares es una cifra muy importante, pero que no hay detalles. Y puede ser, y yo lo he dicho y me hago cargo, como medio tramposa la manera en que se presenta, toda vez porque no se indica si es recurso fresco o es recurso en la que se suma toda la inversión que actualmente se hace por la vía del FNDR y de los recursos sectoriales. Entonces a mí me hubiera gustado más claridad y más, diría yo, honestidad a la hora de decir, mire, vamos extra presupuestariamente a invertir tal cantidad año por año. Hay otro elemento que me hace cuestionar eso porque además se refiere a un programa de un plazo de 8 años y este gobierno solo dura 4. No puede, sino hacerse cargo de lo que es posible hacer en su gobierno. Quizás se pensó en abordar este tema como un tema país, diputado, así como se abordan, por ejemplo, los problemas de límites, relaciones internacionales. Quizás por eso se pensó en una proyección de 6 años. Yo creo que más bien hay una intencionalidad política que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la continuidad del gobierno actual. Con don Alfredo Moreno quizás ahí a la... Mira, yo creo que una de las cosas que no me puedo permitir es falta de honestidad intelectual y ingenuidad política, digamos. Ya uno lo entiende y en fin, pero 8.000 millones de dólares de inversión pública que apalancarían otras 16.000 millones. Eso es de la inversión privada, que no sé cómo se puede controlar, pero bueno. Pero sí se concretó el tema del presupuesto de este año para la región, ¿no? Sí, de aumentarlo de 600, 900 y algo millones de dólares. Eso a mí me parece importante. Reconversión productiva, ¿no es cierto? Dejar atrás la agricultura tradicional para pasar a tipos de producción más rentables, pudieran ser efectivamente, ¿no es cierto?, una herramienta buena para los pequeños propietarios, incluidos mapuches y no mapuches de nuestra región. Algunas medidas en el ámbito, ¿no es cierto?, económico, como son, por ejemplo, depreciación acelerada, o más bien depreciación de una, que es un estímulo tributario en un periodo determinado que no quedó establecido exactamente, pero que puede gatillar inversiones privadas en la región. Y desde el punto de vista político, ¿qué le parece que finalmente se haya optado por la ley de cuotas y no por los escaños reservados a la hora de que el mundo indígena tenga representación en el Parlamento? Bueno, yo creo que precisamente esa es la parte más débil, más débil desde el punto de vista político, porque no recoge todas las exigencias que el pueblo mapuche y las organizaciones representativas del pueblo mapuche están planteando. Autonomía territorial, autodeterminación, escaños reservados y otros. Lo dijimos ayer y lo reiteramos hoy día, por desgracia, con un antecedente que confirma lo que señalamos, que esta era la parte más débil, tanto así que ya hay manifestaciones de rechazo al plan en su conjunto e incluso hechos de violencia asociados como la quema de un camión en la zona de Contulmo. Y es una pena y es una lástima porque en realidad esta era una oportunidad para haber abordado de mejor manera el tema y de esta manera traer paz y tranquilidad. Mira, sin paz, sin término a la violencia, ninguna de estas cosas que estamos planteando, inversión privada, desarrollo, mejoramiento de la calidad de vida en la región, dejar atrás el retraso evidente que la región tiene, va a ser posible. Diputado, y usted tocó un punto que tiene que ver con la violencia y la paz en la zona. En lo que se refirió a ese tema, particularmente el presidente Piñera habló de reparación a las víctimas de la violencia en la Araucanía. ¿Usted cree que fue una buena forma de abordarlo o faltó más en el ítem violencia, por decirlo de alguna manera, o quizás se quiso pasar por alto ese tema para centrarse precisamente en el desarrollo social, económico de la zona? Lo primero es que es bien genérico la manera, se habló de reparación y me parece muy bien. Ya ahora no tenemos claro cómo, pero yo querría, y como diputado de la zona, que todos aquellos que han sido dañados, y pondría la prioridad en los de menores recursos, ¿no? Yo conozco casos de gente que perdió el uso y goce de su territorio, de su pequeña parcela, personas que han sido quemadas sus viviendas, su único patrimonio, o que perdieron y les quemaron su maquinaria,
o su vehículo. Yo a esas personas pondría, porque los más grandes no es que lo esté dejando de lado, sino simplemente creo que tienen mejores herramientas, por ejemplo, seguro, etcétera, que se demoran, que no pagan todo, pero al menos algo. Estos otros no tienen nada. Diputado, finalmente, en el ámbito de la salud se habló de la construcción de 10 nuevos hospitales. Entiendo que ya algunos de esos hospitales están en proceso o de construcción o de licitación. Efectivamente, yo no sé por qué el gobierno cae en estas cosas que son tan debatibles. Mira, dijo, vamos a construir 10 nuevos hospitales, y cuando empieza a enumerar habla de Angol. Está en construcción, lleva más del 40% de avance en la construcción. El de Coyipulli, estoy hablando solo de los de mi provincia, está en etapa de licitación, está todo terminado. El de Lonquimay, igual circunstancia, y el de Curacautín está en construcción, de manera que desde comienzo del año. Yo me parecería que sería más justo. Yo habría dicho, más honestamente dicho, terminaremos los hospitales en construcción, terminaremos los procesos de licitación y construiremos 2, 3 nuevos. Y con eso todos perfectos y nadie puede conocer, pero este es como arrogarse de manera oblicua un objetivo que son de los gobiernos anteriores, porque claramente lo que te estoy mencionando respecto a esa área. Ahora, qué pena porque como que en los hechos se está demostrando, ¿no es cierto?, que se desperdició una oportunidad. Hay controversia respecto al mecanismo, por ejemplo, sobre modificación del artículo 13 de la ley indígena sobre el tema del uso y goce de la tierra que se compra a través del Fondo de Tierras y Aguas, que ahí plantean un mecanismo, ¿no es cierto?, de poder arrendar, hacer medierías sin perder la propiedad de la tierra. En todo caso eso lo dejaron claramente. Por eso tal vez, ¿no es cierto?, tengo un sentimiento encontrado. Creo que en algunos aspectos puede ser interesante y en otros claramente nos quedamos al debe. Ya pues, diputado Mario Venegas, le agradecemos y estaremos atentos a las iniciativas de ese plan Araucanía que serán revisados acá en el Congreso. Si Dios quiere. Sí, pues que esté muy bien. Muchas gracias. Conversamos de este tema con el diputado por la zona, Andrés Molina. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Gabriela, muchas gracias a ti. Diputado, ¿qué le pareció que este gobierno, su gobierno, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, le dé este impulso a la región presentando este plan? Bueno, la verdad, yo creo que tenemos que agradecer al presidente Piñera. No solamente puso el esfuerzo en este gobierno, y aquí hizo una diferencia importante en su segundo gobierno, que es ponerlo dentro de los pilares nacionales. Es decir, uno de los 5 pilares importantes, en conjunto con los niños, primero en la fila, con el tema, ¿cierto?, de seguridad para todos los chilenos, también ha puesto la Araucanía. Así que esa yo creo que es una gran iniciativa, gran noticia. Y hoy entonces, después de estos 3 meses de trabajo que dejó, digamos, encargado, ha lanzado este plan que nos tiene muy contentos por un lado, que es un desafío, estamos recién iniciando justamente, esto es un punto de partida, pero claramente el gobierno con todos sus ministerios están poniendo todo su esfuerzo para que la región de Araucanía tenga un trato especial. Diputado, ¿qué le parece que desde sectores de la oposición también se reconozca este plan, diciendo incluso que lo que se está haciendo ahora no se hizo en los gobiernos anteriores? Mira, yo no quiero sacar en esto ventajas políticas. Creo que es súper importante que los gobiernos como este, que tomó el trabajo, por ejemplo, que hizo el padre obispo Héctor Vargas, que fue mandatado por la presidenta Bachelet, creo que esa es la idea. La idea es que entendamos de que aquí deben ser políticas de Estado. Yo creo que todos los gobiernos han hecho distintos esfuerzos, algunos más, otros menos, pero la región de la Araucanía no ha salido de la situación en la que está. Y por lo tanto aquí tenemos que sumarnos. Qué bueno que tengan la gran mayoría una visión positiva de lo que se está haciendo. Y ahí yo siempre destacar eso y al mismo tiempo pedir que tengamos una visión de construir. Aquí el presidente ha sido muy claro que desde este acuerdo, de este mensaje que él ha entregado en el día de ayer, podamos desde ahí, ¿cierto?, construir, agregar, mejorar, y hay muchos temas de la ley que vamos a tener que discutir acá. Diputado, y en cuanto a la proyección que hace el gobierno y a tomar este tema como un tema país, se dice que la inversión, por ejemplo, de 8.000 millones de dólares está programada de aquí a un plazo de 6 años y se critica que, bueno, que al gobierno le quedan 3 años. ¿Usted cree que por eso se habla de 6 años como un proyecto país, una continuidad que se le dé a este plan Araucanía? Mira, en general los planes han sido todos planes que sobrepasan los 4 años. Hay que entender que este tema no es un tema que se pueda resolver en un gobierno. Por lo tanto, es súper importante lograr acuerdos de tal manera que trasciendan los gobiernos.
Estas son políticas de Estado y por lo tanto esto se está hablando incluso de 8 años hasta el 2026 y hay temas en los cuales claramente necesitamos de unidad. Yo creo que la región también requiere de políticos que entiendan eso y que no sea su forma de lograr voto el que siempre estemos haciendo las diferencias, criticando. Eso es muy difícil que podamos en alguna medida progresar de esa forma. Así que creo que buenas noticias, estamos recién partiendo. Tenemos que traspasar esto a todos los habitantes de la región de Araucanía. Este es un tema de diálogo, de entendimiento, de confianza, que parte desde una iniciativa del gobierno del presidente Sebastián Piñera, poniendo justamente toda su energía, pero tampoco es suficiente. No va a ser posible que mejoremos y que saquemos a la región adelante si no nos sumamos todos. Diputado, quizás los hechos de violencia son un punto negro en la región que sigue generando conflicto y preocupación. El presidente habló de reparación a las víctimas de la violencia en la Araucanía. ¿Usted cree que por ahí es el camino? Yo creo que, como también lo dijo el presidente en su minuto, es que no hay que bajar los brazos respecto a los temas de violencia. Esto no significa que aquí se vayan a terminar. Lo que significa es que la gran mayoría va a estar por sumarse a estos acuerdos y vamos a ir aislando a estos grupos que están en la violencia. Y al mismo tiempo, aquellas personas que van quedando desamparadas, destruidas por este tema de la violencia, este programa del gobierno efectivamente les ayuda en forma directa. Y aquí todos los ministerios se han sumado también, más de 11 ministerios también, cada uno a hacer su aporte. Así que creo que hay un buen mensaje para que nos volvamos a parar, que las personas que han tenido problemas mapuche y no mapuche hoy día tengan una oportunidad a través de garantías de Corfo, a través de crédito, a través de acompañamiento y en ese sentido creo que es una buena noticia. Diputado, estamos en el Congreso y se habló también dentro de los anuncios de la representación que tengan o que puedan tener los pueblos originarios en el Parlamento. Ley de cuotas, ¿a usted le parece que es un buen camino? Algunos habían planteado también los escaños reservados. Mira, me parece que para iniciar la ley de cuotas me da la impresión que es lo mejor. Y esto lo digo porque hoy día tenemos un sistema proporcional que ha permitido que las minorías puedan estar representadas en el Parlamento, igual como las mujeres que han aumentado mucho en esta ley de cuotas. Y el escaño reservado significa que tenemos que tener un padrón especial, es decir, aquellas personas que ya se deciden estar votando por esos escaños especiales y no por los otros. Por lo tanto, tendríamos quizás 10 parlamentarios preocupados de los pueblos originarios y los otros 140 parlamentarios que no les preocuparía nada porque sus votantes no son efectivamente los votantes que a ellos los eligen, y en ese sentido se haría una separación que es dañina. Creo que en este caso todos vamos a estar disponibles y dispuestos y todos vamos a luchar porque nuestros votantes, mapuche y no mapuche, tengan la oportunidad de salir adelante. Diputado, uno de los anuncios más aplaudidos ayer en esta ceremonia que encabezó el presidente Piñera fue la reforma constitucional de reconocimiento de los pueblos indígenas, también la creación del ministerio y de los pueblos originarios. ¿Usted cree que esos caminos son esenciales para la pacificación de la región? Creo que son importantes, como muchos de los anuncios que hizo el presidente. Ninguno de ellos por sí solo, pero creo que el ministerio le va a dar justamente una estructura que sí, claramente la CONADI hoy día está sobrepasada, hemos visto todas las irregularidades, la situación, y creo que se merece una institucionalidad que le dé tranquilidad a los chilenos y que en alguna medida también tenga la seriedad hacia el mundo común, ¿cierto?, de nuestro país, y en ese sentido creo que es una buena señal. Por otro lado, el Consejo de Pueblo, que permite que tengan también ahí una suerte de participación en muchas de las políticas ambientales, etcétera. Así que creo que son medidas que ya están caminando en el Parlamento. Estas son compromisos que han hecho los gobiernos anteriores y que claramente espero que salgan adelante. Y en el caso del reconocimiento, también un comentario. Creo que es muy importante que reconozcamos toda la riqueza que tienen, que no haya discriminación, etcétera, pero aquellos que quieren poco menos que aquí haya una nación independiente, etcétera, entender de que eso no es posible. Vamos a trabajar justamente una reforma constitucional y tenemos que avanzar paso a paso. Yo creo que es muy importante que este reconocimiento que se viene comprometiendo hace más de 20 años se logre. Muy bien, pues diputado Andrés Molina, le agradecemos enormemente por conversar de estos temas junto a nosotros. Muchas gracias, Gabriela. Ya lo veíamos entonces, hay apoyo transversal a que se deben hacer cosas en la Araucanía, hay puntos que son aprobados por los distintos sectores políticos, algunos generan ciertas discrepancias que sin duda serán analizados aquí en el Parlamento. Esto fue Cámara Acción.